Buenas tardes, para algunos buenos días, pero buenas tardes, bienvenidos. Bueno, ante todo, muchas gracias por estar aquí. Hoy me encuentro junto a mi compañera Realtor Marieta Méndez, ella desde Canadá, yo desde aquí, desde los Estados Unidos, igual que Jessie. Y bueno, gracias, quiero agradecerte Jessie por esta invitación que tomaste de parte de Marieta y de mi persona para estar conversando de un tema tan importante. Entonces, antes de que entremos en materia, me gustaría que tú mismo te presentaras. ¿A qué te dedicas y cuánto tiempo tienes en este rubro? Claro que sí, Marieta, Ana, Irene, muchísimas gracias por la invitación. Saben que cuentan conmigo 100% y con Q Capital. Nada, me presento muy rápidamente. Mi nombre es Yesito López, soy colombiano, llevo ya unos 24 años viviendo aquí en Estados Unidos. Llevo 20 años haciendo préstamos financieros, hago de todo tipo de préstamos, préstamos de construcción, de terrenos para construir. He estado metido en temas de la compra de un local comercial, una bodega, una bomba de gasolina, un edificio, un hotel multifamiliar, que son propiedades comerciales. Y obviamente, pues todo el tema residencial, que es precisamente lo que el 90% de los países como los de nosotros están comprando en este momento, invirtiendo en Estados Unidos, diversificando su portafolio e invirtiendo en un país como este, ¿no? Y sobre todo aquí en la Florida, ¿no? Entonces, pues nada, es un tema muy sencillo. Hace más o menos unos Yo estoy escuchando un 12 ruido, no años. sé ustedes. Jessie, estamos escuchando como un sonido cuando tú hablas. No sé si será tu audífono o... Déjenme saber ahí que hace más o menos, que hace más o menos unos 12 años estoy trabajando con Q Capital. Hace 12 años me especializo en préstamos internacionales. A mí me gusta contar esto, es un par de cosas importantes. Primero, al día de hoy, 100% de estos créditos en los últimos 12 años, desde que el cliente cuente con el dinero para comprar, yo 100% de estos créditos los he logrado cerrar. Ahí se oye Aparte de bien. eso, ¿sí fue Marieta? ¿Aló? Se me fue Marieta, pero no sé, ¿tienes problema con tu audio o no? Habla para ver. ¿Aló, aló? ¿Me oyen ahí? Sí, te escuchamos. Perdónenme. Entonces, hace más o menos 12 años que me especializo en este tipo de préstamos y al día de hoy 100% de estos créditos los he logrado cerrar. Desde que el cliente cuenta con el dinero para comprar, es muy importante, desde que el cliente cuenta con la cuota inicial para comprar estas propiedades, 25-30%, y que cuente con los gastos que vamos a tener. Igual que en nuestros países tenemos gastos también de cierre, como en nuestros países tenemos gastos bancarios, tenemos gastos notariales, que son toda la parte legal, y tenemos gastos de impuestos, que son el gobierno. Esas tres cosas aquí las llamamos costos de cierre. A mí también me gusta contar esto, también es muy importante. Trabajando con Q Capital al día de hoy, nunca he tenido un cliente. Nosotros somos como corredores de la bolsa, pero corredores de préstamos. Ok. Asimismo. Ya volvió Marieta, aquí está con Sí, nosotros. no sé qué pasó, escuché el ruido y No, me sacó esto, no sé. no. Jessie, pero háblanos en resumen para que los que no conocen y nunca han escuchado hablar de Q Capital, quiénes son y cuánto tiempo tienen en el mercado. Claro, no, con Q Capital llevo ya 12 años, pero Q Capital lleva ya casi 30 años en el mercado. El día de hoy nos pueden revisar en internet, somos los número uno en préstamos internacionales. ¿Qué significa eso para ustedes? Como te estaba contando, nuestros clientes han visto bancos aquí en Miami, digamos aquí en la Florida, bancos como Bank of America, como Chase, TD Bank, Wells Fargo, Citibank, Ocean Bank, Sun State Bank, todos los bancos que vemos en la Florida. Ninguno de estos bancos presta dinero a clientes internacionales. Son solamente 14 bancos en todo el país y como tal Q Capital está registrado con todos los 14, 15 bancos que hacen préstamos internacionales. Por eso he logrado al día de hoy cerrar 100% de estos créditos y nunca he tenido un cliente que haya encontrado un banco que yo no tengo. Están en buenas manos tus clientes, tú lo sabes, Ana Irene. Ok, entonces, qué bueno saber esto y para poner en contexto a todos los que nos están viendo, que nunca habían visto, que solamente han escuchado sobre los bancos más nombrados cuando están en otros países. Ahora vamos a hablar de algo que genera mucha incertidumbre y el tema de por qué hoy estamos aquí. ¿Cómo puede un extranjero invertir aquí en los Estados Unidos, pero gozar de ese financiamiento que a veces ni les pasa por aquí, ni se lo imaginan o lo creen cuesta arriba? Entonces, nuestro tema hoy es cómo acceder a ese financiamiento sin visa,
sin residencia y sin complicaciones. Entonces, vamos a lo básico. Háblanos de los pasos de alguien que vive fuera de los Estados Unidos y quiere, y se le ocurre, tiene un patrimonio, quiere resguardar por problemas en su país, por lo que sea, porque no quiere tener los huevos en la misma canasta y quiere hacer eso aquí en los Estados Unidos, que sabemos que dentro del mundo globalmente, vamos a decirlo así, es uno de los países con la economía más segura. Claro. ¿Qué tiene que hacer? ¿Existen esas opciones de financiamiento? Cuéntanos, Jessy. Claro que sí. A ver, siempre yo les digo a todos mis clientes alrededor del mundo, el día de hoy, gracias a Dios, digamos, clientes que tenemos que cerrar, que tengo que conseguirle su préstamo en los siguientes 60 días. El día de hoy tengo clientes en Dubái, Qatar, Madrid, Barcelona, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil. Tengo clientes obviamente en Colombia y México, que son los dos países que más están invirtiendo en el estado de la Florida. El proceso de compra es un proceso muy sencillo. Yo siempre le digo a los clientes que si están interesados en comprar y necesitan del financiamiento o quieren del financiamiento y inteligentemente toman el financiamiento para apalancarse con un banco americano, ya que el préstamo es tan sencillo. Clientes que me han llamado que dicen que tienen $500,000 para comprar una sola propiedad, con estos 500 pueden comprar hasta 3 propiedades y diversificar y asimismo dejar que los arrendatarios paguen estos préstamos, ¿no? Entonces, el proceso es muy sencillo. Yo siempre le digo a los clientes, reunámonos que en 30 minutos, conversando con Marieta, con Ana Irene y conmigo, en 30 minutos yo logro preaprobar al cliente. Preaprobar al cliente, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre su perfil financiero, es decir, a qué se dedica. Y vamos a hablar... ¿A qué se dedica? Y vamos a hablar también sobre los ahorros que tiene el cliente para comprar la propiedad. Desde que el cliente cuente con el dinero y tenga un trabajo, una visa, pasaporte para comprar, yo al día de hoy 100% de estos créditos los he logrado cerrar. Pero digamos que nos cruzamos con un cliente que no tuviera visa porque Exacto. no pasó durante pandemia, muchas embajadas cerraron, así que no podíamos renovar nuestras visas o teníamos una cita que todavía no podíamos atender. Al día de hoy hay uno de estos bancos, uno o dos de estos bancos permite cerrar desde la comodidad de nuestras casas, entonces en nuestros países. Así no tengamos visa, no tengamos una empresa abierta, pero tengamos el dinero y las ganas de invertir en Estados Unidos y diversificar, podemos hacer un crédito desde la comodidad de su país. Puede hacer absolutamente todo, elegir la propiedad contigo, preaprobarse conmigo y finalmente aceptar la propiedad el día del cierre y la entrega de la propiedad, y también lo puede hacer desde la comodidad de su casa por computador. Entonces, y pues ustedes le recibirían las llaves. Es muy importante entender eso. En cuanto a... Dime. No, no. Para mí es importante también hablar un poco sobre el tema de la trazabilidad de ese dinero. O sea, en términos de trazabilidad del dinero, ¿qué es lo que se requiere? Para que también las personas tengan claridad, porque tú sabes que a veces hacemos, disculpen el ruido, ya voy a cerrar el audio porque se antojaron de hacer algo acá. Pero a veces la persona no tiene mucha claridad en el tema de la movilización de los dineros y a veces cometemos errores en ese sentido que hacen que una persona no pueda calificar en un momento dado para poder acceder al financiamiento. Claro que sí, esa pregunta muy importante. Como les conté, ahorita vamos a hablar de estos 5 documentos muy rápidamente. Los 5 documentos, el más importante de estos es el dinero. El dinero es lo único tangible para el banco. El banco no va a ir a nuestros países a verificar si tenemos una empresa abierta, si tenemos una casa, si tenemos un carro, si tenemos buen crédito. El banco lo único que puede verificar estando desde acá, que Estados Unidos no tiene jurisdicción sobre nuestros países para revisar temas fiscales, no piden declaraciones de impuestos. Es muy importante entender que el dinero es lo más importante. El dinero puede venir de todas las cuentas que el cliente tenga. Si el cliente tiene una cuenta personal, si tiene 2 empresas, si tienen cuentas de empresas, si son sus empresas, si tiene una cuenta de ahorros, si tiene una inversión, si tiene acciones, cualquier inversión que el cliente tenga que esté a nombre del cliente y podamos enviar este dinero para poder hacer el cierre, es importante que el dinero venga de sus cuentas. Eso es lo primero para el tema de la trazabilidad. Tengo muchos clientes que, digamos, han hecho una venta de un inmueble en su país y con ese dinero van a comprar. Así también podemos tener una trazabilidad, el dinero está en sus cuentas. Pero digamos que esto pasa muchísimo
donde nos topamos en una situación, digamos, hace poco, ayudé a una muchacha, una persona que su padre era el que estaba poniendo todo el dinero, pero era ella la que estaba tomando el préstamo. Entonces el dinero ahí viene de un tercero. Para eso también tenemos banco. Cuando tenemos una persona que está interesada en comprar, pero va a recibir un regalo, digamos, de su mamá, de su papá, de un tío, de un préstamo, de cualquier parte de estas que sepamos de dónde vino el dinero y podamos preguntarle. Y no simplemente no nos vamos al banco donde tenemos que tener todo el dinero a nombre de nosotros, sino nos vamos con el banco donde puedan aceptar que el dinero venga de terceros. Entonces, hasta eso podemos hacer. Entonces es muy importante entender que yo siempre se lo digo a mis clientes, desde que tengan el dinero, de donde haya venido, yo tengo que manejar el perfil del cliente. El cliente del día de hoy yo no le puedo pedir que devuelva su dinero y vuelva yo no le voy a pedir nada a eso al cliente. Cada cliente el día de hoy tiene su perfil ya establecido. Así que esas son las preguntas básicas que vamos a hacerle al cliente. ¿Dónde está su dinero? Si el dinero viene de terceros, ¿para qué banco nos vamos? Pero vuelve, y siempre lo repito, desde que el cliente tenga el dinero y las ganas de invertir, como sea, le vamos a conseguir un préstamo. Bueno, es también importante, Jessie, que hables de, que nosotros lo dijimos en nuestros videos para hacer este webinar, de la cantidad mínima que tiene que tener ese inversionista para optar ese financiamiento. Perfecto, sí, a mí me encantaba hace mucho tiempo, hace 20 años cuando empecé a hacer esto, podía hacer préstamos de 70, 80, $100,000 y ya no podemos. El día de hoy como tal, el préstamo mínimo de los bancos, ni siquiera nosotros como empresa, el préstamo mínimo de los bancos es alrededor de $150,000. Entonces, haciendo números en una propiedad bastante pequeña, que también es bastante difícil, ya que todo en la Florida se está valorizando, es importante entender que es un poco difícil encontrar propiedades de, digamos, un valor de $200,000. Pero digamos que se encuentren, obviamente usadas o un poco más pequeñas o un poco más alejadas. Digamos que encontramos una propiedad de $200,000 y estamos hablando de que necesitamos el 30%, $200,000 por el 30%, estamos hablando de que nada más ahí necesitamos $60,000 para cerrar. Pero entonces ahí el préstamo se nos baja a 140, entonces necesitamos estar a 150. Por eso yo digo siempre a mis clientes que la casa más pequeña que podemos financiar es alrededor de, digamos que de 250 por un 30%, estamos hablando de $75,000. Estamos hablando de que si a esos 250 hacemos un cálculo de los gastos que tenemos al comprar una propiedad en Estados Unidos, que son más o menos un 6%, estamos hablando de $15,000 en eso. Ahí nada más estamos alrededor de $100,000. Pero el banco, el cliente no se puede quedar sin dinero. Es importante que no tengamos clientes que vienen y ya sí tenemos $100,000, $500 exactos para comprar una propiedad. El banco quiere que nos quedemos con dinero. Entonces es importante que si tenemos 100 para comprar, que también tengamos una reserva, un ahorro que le vamos a mostrar al banco para mostrarle que somos fuertes financieramente. El dinero es lo más importante, pero sí, como tal, yo estaría hablando de que mínimo 125, $150,000 es lo ideal. Y ya les dejo a ustedes el trabajo un poco duro de encontrar una propiedad que sea de ese valor. Pero como tal, de ahí para arriba hemos financiado hasta 7, 8, 9, 10 millones de dólares, he hecho yo en los últimos años. Claro que sí. Ahora, por ejemplo, me gustaría que le mostraras a la audiencia la ventaja que tiene un inversionista extranjero versus a los que vivimos aquí en los Estados Unidos y hasta pagamos impuestos. ¿Cómo ustedes califican eso? ¿Cuál te parece más sencillo de aprobación? Porque a veces creen que nosotros los que vivimos aquí somos más fáciles de que nos aprueben ese crédito y nos revisan hasta, no sé, hasta la partida de nacimiento. Claro, sí, tú hiciste perfectamente y no es un chiste, es toda la verdad. Al día de hoy, después de que les conté todos los tipos de créditos que hago, el crédito internacional es el crédito más sencillo de todos los créditos que hago, inclusive para Ana Irene y para mí que vivimos aquí en Estados Unidos, declaramos impuestos en Estados Unidos, tenemos un Social Security donde no tenemos un puntaje, tenemos líneas de crédito, nos piden declaraciones de impuesto, nos piden una cantidad de documentos así de grande. Entonces, ¿qué pasa con el cliente doméstico? Esto es muy basado en el dinero, por eso vuelvo y repito, el dinero es lo más importante que tenemos los clientes internacionales. A nosotros, Ana Irene y a mí,
para comprar nuestra casa principal nos piden tan solo el 3-5% de cuota inicial. Asimismo, cuando vamos a comprar una propiedad de inversión, nos piden el 15-20% de cuota inicial. En cambio, al cliente internacional le piden 25-30% de cuota inicial. Es una cuota inicial un poco más alta. ¿Por qué? Porque al cliente internacional no tiene jurisdicción Estados Unidos para revisarles todos sus documentos en nuestros países. No pide declaraciones de impuestos, que es lo que realmente dice cuántos ingresos hemos tenido en los últimos años. El banco netamente se guía en que esta propiedad, poniendo un 30%, va a tener un pago mucho más bajo y ese pago se va a cubrir por la renta de esa propiedad. Esto es una inversión. Todos nuestros clientes internacionales están comprando una propiedad de inversión, una propiedad que van a rentar. El banco ya sabe todo esto. Y asimismo, como conclusión, este préstamo para los bancos es el préstamo mejor pagado de todos. Es muy interesante este producto para el banco y el banco en 10 días nos aprueba un préstamo y en 30 días más o menos estamos entregando la propiedad con el préstamo. Entonces, Sí, 30-45 días. Fíjate que en eso que dices, me llamó la atención la cantidad, 70 billones al año en todo Estados Unidos compra el inversionista extranjero. Eso es bastante, no solo en la Florida, en todo Estados Unidos. Y es por Claro, las no. ventajas que tiene el inversionista. Claro, después de que después de que el inversionista extranjero se dio cuenta lo sencillo que es preaprobarse, que conmigo se pueden preaprobar en 30 minutos, que pueden obtener un crédito en 30-45 días, poniendo solamente una cuota inicial del 25-30%, sin que le pidan ningún documento extraño. Es muy importante que hablemos de esos documentos ahorita. Son solo 5 documentos. Nos piden una carta de nuestros ingresos, una aplicación que llenamos, que yo les envío, visa, pasaporte, un recibo de luz, agua, cable, celular, cualquier cosa que pruebe que el cliente vive en su país, una hoja de vida y los extractos bancarios. De estos documentos, 5 documentos, solamente el cliente tiene que salir por un documento a la calle, que es con el contador, con su contador público en su país. El resto de los 4 documentos los tiene en su casa. Entonces, vuelve y juega. Es mucho más sencillo tomar un crédito internacional para los clientes que viven por fuera que para nosotros que vivimos acá. Jesse, ¿y qué hay de las tasas de interés? ¿Son más altas para los extranjeros que queramos invertir en los Estados Unidos? ¿Cómo es ese comparativo entre un inversionista local y un inversionista internacional en cuanto a la tasa? Claro que sí, las tasas acaban de bajar un poquitico, han estado en la baja en los últimos meses, ahorita están un poco estables, estamos esperando que para mitad de año de pronto bajen un poquitico más. Yo de todas formas le digo siempre al cliente internacional, las propiedades aquí se están valorizando demasiado. Entonces yo tuve un cliente hace un año que el cliente dijo, no, yo voy a esperar un año para poder comprar, esperar a que la tasa sea más baja. La tasa literalmente bajó del 7.5 al 7%, y ese medio punto en su bolsillo solo significaba un ahorro de $80-100 al mes. Pero entonces, si yo multiplico todo el año de lo que se ahorró, $1,200, y luego hicimos un cálculo de todo lo que perdió en valorización, y el señor había perdido cerca de $45,000 en valorización solamente de la propiedad que estaba buscando, por ahorrarse $1,000 al año. Entonces, todos estamos tan conscientes en el tema de la tasa que eso es lo menos importante. Lo más importante es entender, yo siempre le doy un ejemplo a mis clientes, si tenemos un préstamo de $500,000 y la tasa de interés es el 7%, con solamente a ese préstamo hacer abonos a capital de $500 extras, que no es mucho, ya tenemos un préstamo de 20 años con una tasa efectiva sobre el préstamo del 4.9. Entonces es muy interesante entender, yo me siento con los clientes a explicarles todo esto, que la tasa es lo menos importante, es importante nuestro pago mensual y qué tan rápido podemos pagar ese crédito. Sí, y qué importante eso que estás diciendo, porque a mí me pasa exactamente igual también en el mercado local. Muchas veces el cliente se centra tanto en la tasa de interés que pierde de vista todo lo demás que realmente es lo que importa en el negocio que está haciendo, ¿no? La revalorización, las otras condiciones que tiene que buscar en un producto hipotecario, que también es importante. Hay muchas condiciones, muchos términos que favorecen al comprador, y la gente se vive centrando solamente en el tema de la tasa de interés, pero es importante hacerlo como tú lo estás haciendo, con números, o sea, que la gente pueda ver una proyección de
de cuán importante es o no ese medio punto que se puede estar ahorrando. Claro, y que el cliente entienda las opciones. Yo como tal, pues siempre le digo al cliente, si tú te vas a quedar, ninguno de los clientes internacionales nos queremos quedar 30 años con un préstamo. Ninguno. Ninguno Por de los clientes supuesto. internacionales me entra diciendo, yo me voy a quedar con ese préstamo 30 años. Claro, ahí es donde la tasa viene siendo importante. Pero si pagamos este préstamo en 20, 15, 10, 5 años, de la manera que yo les puedo explicar, obviamente la tasa efectiva sobre el préstamo nunca termina siendo ni cerca al 7. Entonces es muy importante entender eso, ¿no? Es más importante nuestro gasto mensual, saber cuál es nuestro gasto mensual. Obviamente queremos que ese pago mensual se cubra con la renta de la propiedad, importante. Y qué tan rápido podemos hacer abonos a capital para pagar ese préstamo, estar empezando a obtener una rentabilidad y pagar menos intereses efectivos sobre el préstamo. No, y no es tan importante nuestro interés anual. También es importante destacar que el banco en este sentido viene a ser como el aliado del inversionista, porque el banco antes de aprobar un crédito tiene que cerciorarse de que la propiedad está apta, de toda la parte de seguros, de esos seguros que a la gente le preocupa, por ejemplo en Florida, los seguros contra huracanes, contra inundaciones. Entonces el banco, cuando va a dar ese financiamiento, él se asegura y más bien nos cuida o cuida al inversionista para que no cometa un error. Entonces, Claro, eso se cuidan ellos y se cuida el inversionista. exactamente, Precisamente se cuidan lo ellos. hacen por eso, ¿no? Ellos, una vez nosotros nos preaprobamos conmigo, les entrego una carta de preaprobación. Esta carta les da el poder a los clientes de comprar cualquier propiedad en la Florida. Entonces, la segunda parte precisamente viene siendo esa, Ana Irene, que yo preaprobo al cliente, el cliente firma un contrato y luego va el banco a verificar el estado de esta propiedad. Qué tanto está la propiedad, si tiene buenos seguros, si está en buen estado, se le hace una inspección por parte de ustedes, se le hace un avalúo a la propiedad. Este avalúo va a determinar, es un reporte de 50 hojas, es un avalúo que determina el precio exacto, las medidas, fotos, el estado, el precio comparándolo con la casa de enfrente, la de atrás, la de al lado, la de una milla. Es un reporte muy importante. El banco quiere verificar todo esto. El banco, aparte de esto, hace un trabajo con la compañía de título, verificando que el título de la propiedad esté limpio, que no tenga ninguna hipoteca, que esté completamente limpio. Y aparte de eso, la tercera y última parte es el seguro. El banco no va a cerrar el préstamo sin que tengamos la casa asegurada. Para esto contamos con una cantidad de brokers o corredores de seguros con los que podemos cotizar el seguro, y obviamente lo importante es que la propiedad va a estar 100% protegida contra huracanes, protegida contra fuego y protegida contra inundaciones. Eso es lo más importante. Entonces, es algo que el banco paso a paso verifica y lo hace precisamente por eso. Protege su inversión y protege la inversión del cliente. Tenemos una pregunta. ¿Estás en Claro que mute, sí. Marieta? Es que como hay ruido acá. Tenemos esta pregunta. ¿Qué pasa si en algunos años de tener la propiedad arrendada quiero vivirla? ¿Es posible? A ver, sí, esta pregunta me pasa muchísimo en este momento. Yo les voy a poner un ejemplo bastante tangible. Como lo dije al principio, es mucho más fácil sacar un préstamo a nombre de un cliente internacional que de un cliente doméstico. Yo estaba muy interesado en invertir. Mis declaraciones de impuestos son un poco bajas porque declaro muchos gastos, así como muchos de nuestros empresarios aquí en Estados Unidos. Y simplemente, pues, me fue más fácil, en vez de poner un 20%, poner un 5% más y hacer un crédito a nombre de mi mamá. Mi mamá vive en Colombia, vive en Bogotá. La situé con uno de estos bancos. A mí me encanta contar esta historia porque al cliente le gusta sentir algo familiar, y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Yo mismo le di a mi mamá este mismo crédito que le voy a dar a mis clientes. Y precisamente mi mamá, después de 2 años de tenerla rentada, decidió venir a vivir a la propiedad. Esta es una propiedad que si tú legalmente, mi mamá, obviamente el primer paso es no vivir en la propiedad ilegalmente. Vamos a hablar las cosas como son. El Correcto. primer paso es que mi mamá obtuvo un estatus migratorio para poder vivir en Estados Unidos. Una vez ella podía vivir en Estados Unidos, ella puede entrar a su propiedad y obviamente usarla y obviamente vivir en ella si así lo desea, ya que su estatus migratorio se lo declara. Entonces, es muy importante que es más fácil cuando compramos una inversión y luego decidimos vivir en ella,
que al revés, cuando tomamos un beneficio del banco como si fuera nuestra casa principal y después salimos a los 5 días y se la rentamos a alguien y solo obtuvimos, solo por obtener los beneficios de la casa principal. Entonces siempre para el cliente internacional es muy fácil porque siempre lo compra como inversión y ya después se puede voltear a que ellos pueden vivir en ella. Y para el banco lo importante, y yo siempre se lo recalco mucho, mucho a los clientes, para el banco lo importante es que se haga el pago mensual. Si el banco se le paga mensualmente su hipoteca por X cantidad de tiempo, 10, 20, 30 años, el banco nunca va a cuestionar por qué está viviendo, quién no está viviendo, quién la está arrendando, quién es este tipo de cosas, ¿no? Pero es completamente nuestra propiedad, así como cuando compramos una propiedad en Colombia, en nuestros países, podemos ir a habitar esa propiedad. Qué bueno. Ok, Jessy, yo te quería decir, ya estamos sobre los 25 minutos, pero una cosa bien importante que no quiero que se olvide. Cuando se pasa, cuando se habla chévere, se pasa rápido el tiempo. Sí. Esta parte de la precalificación, ¿cuánto tiempo demora precalificar a un cliente extranjero? Muy importante, sí, yo siempre termino estos webinarios y estas reuniones con que tenemos que reunirnos. Cada cliente tiene un perfil financiero diferente, cada cliente tiene su dinero de una manera, su estatus migratorio de una manera, su trabajo de una manera, algunos son empresarios, otros son empleados, es diferente. Si el cliente trabaja para Coca-Cola en Colombia y es el gerente general, seguramente tiene muy buenos ingresos, pero hay que pedirle una carta de ingresos a esa Coca-Cola. Si el cliente es empresario, le vamos a pedir una carta de ingresos a su contador público. Entonces es muy importante que organicemos esto en tan solo 30 minutos. Yo logro preaprobar a todos los clientes internacionales telefónicamente. Es muy, muy, muy sencillo. Una vez terminamos la llamada, yo les doy una carta de preaprobación y con esta carta tienen el poder de comprar cualquier propiedad con ustedes, con Ana Irene, en toda la Florida. Muy importante entender y a mí siempre me gusta explicarlo porque sé que a nosotros en Latinoamérica nos gusta de pronto hablar con varios vendedores y yo siempre se lo digo apenas hablamos con Ana Irene, con una Ana Irene, tiene el acceso a todas las propiedades en todo el estado de la Florida. No hay ninguna propiedad que Ana Irene no pueda vender. Y cualquier persona que quiera vender su casa tiene que meterla a un sistema donde Ana Irene tiene el acceso total de estas propiedades. Entonces no existe un proyecto, una propiedad nueva, no existe una construcción, no existe una propiedad usada que Ana Irene no le pueda vender a los clientes. Muy importante eso, me gusta recalcarlo. Marieta, ¿tenemos algunas preguntas? Sí, tenemos preguntas. Con respecto a los extractos bancarios, ¿de cuánto tiempo es el recomendable? ¿Hay algún monto que deba tener allí o solo importa movimientos? No tanto los movimientos, vamos a hablar de digamos que el día de hoy encontramos la casa. El día de hoy nos queremos preaprobar y tenemos 45 días porque el vendedor la quiere vender en 45 días y tenemos que empezar a correr. El día 1, el cliente debe tener el dinero para comprar la casa, sea en una cuenta, vamos a hablar de un cliente colombiano, poniendo el ejemplo de que soy colombiano. Digamos, el cliente colombiano tiene una empresa, vive en Colombia, tiene un dinero y el dinero, digamos, lo tiene una parte en Suiza, una parte en Panamá, una parte en Estados Unidos y otra gran parte en Colombia. Para firmar el contrato, el dinero puede estar en cualquier parte del planeta. Una vez tengamos que enviar el dinero para separar la casa, para los gastos, para la cuenta que tenemos Estados Unidos, esos movimientos importantes que vengan de nuestras cuentas. ¿Qué es importante del dinero? El dinero, si entró el día de ayer de una venta de una propiedad, podemos empezar. No tiene que estar mucho tiempo en las cuentas. Si el dinero el día de hoy está en sus cuentas, ya lleva un tiempo, es importante mostrárselo al banco. No hay que tenerlo un tiempo determinado desde que sea el dinero de ustedes. Y si no, explicarle al banco que viene de terceros y ahí tomamos otra vía con el banco. Pero el dinero, esto era un inconveniente antes. De pronto esta pregunta viene porque hace unos años era un inconveniente. El día de hoy no. El día de hoy, desde que el dinero venga y lo podamos explicar, como el tema de trazabilidad que hablábamos al principio, el dinero puede estar en cualquier parte del planeta y es importante que si es nuestro, lo podemos usar para la transacción. Súper. Yo quiero, antes de cerrar, y ya estamos sobre los 30 minutos, yo creo que ya estamos como finalizando, es importante hablar un poco del tema fiscal y del tema legal. ¿Qué necesita un inversionista extranjero o qué es lo recomendable, mejor dicho, ¿no? para desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista legal? ¿A nombre de quién se pone la propiedad? ¿Cómo se hace ese trámite? Todos esos detallitos que tú pudieras recomendar, Jessy,
Ahí o nos pusieron mencionar. otra pregunta. Ahí nos Sí, pusieron otra tenemos otra pregunta pregunta. también. Perdón, pueden poner la otra pregunta. Yo voy respondiendo esto rápido. Okay. Cualquier persona en el planeta puede venir a Estados Unidos y abrir una empresa. Digamos que yo vine, soy mexicano, me vine para aquí, le pagué a un contador $500, no sé cuánto cuesta el día de hoy, y abrí una empresa. Esa empresa se va a llamar Miami LLC. Cualquier cliente, cualquier comprador en el planeta, iba a decir el universo, en el planeta puede abrir una LLC. Esa LLC ya está abierta y esa LLC nos va a proteger cuando compremos la propiedad, la ponemos a nombre de esa LLC y nos va a proteger de temas fiscales, legales, demandas, retenciones, una cantidad de cosas por fuera de las cuatro paredes del banco. Dentro de las cuatro paredes del banco, el que debe es el cliente. Entonces, toda la casa va a quedar a nombre de Miami LLC, los documentos a nombre de Miami LLC, el préstamo a nombre de Miami LLC. Si alguien en nuestros países se mete al sistema y mira de quién es esa casa, es de Miami LLC. Pero dentro de las cuatro paredes, el día que aceptamos la casa, que firmamos unos documentos, como 20, 30 documentos, todos esos documentos se firman a nombre de Miami LLC para que por fuera de las paredes por fuera de las paredes del banco tengamos un gran beneficio. Pero dentro de esos documentos va un documento importante que se llama las garantías. Esas garantías son a nombre personal. Entonces es muy importante entender que esa protección legal la permite el banco y es 100% recomendada por todos los abogados y contadores. Quería responder esta última pregunta que me pusieron por acá. ¿Cuál era? La última pregunta que teníamos, Marieta, no sé, no aparece allí. Algo de las visas, ¿no? Sí, Sé que dijeron que no se requiere visa, pero si ya tengo visa de turista, el banco lo ve como un punto, como buen punto o como un punto negativo. De pronto no nos entendieron. Yo explico una cosa. El préstamo más sencillo, donde vamos a tener la mejor tasa, el mejor préstamo con el mejor banco, como el que les comenté de mi mamá, ese banco nos pide visa normal de turista, pasaporte, aplicación, recibos y carta de ingreso, ¿cierto? Si no tenemos visa o no tenemos visa porque no la hemos podido renovar, pueden comprar desde la comodidad de su país. Pero no, al revés, es un punto muy positivo tener solamente la visa de turista. ¿Qué otras visas hay? Hay visas de inversionista, esas también se pueden conseguir. Hay visas ¿cómo se llaman esto? De entretenimiento. Esas siempre para una visa que se parezca a ese tipo de visa y tengamos cómo entrar al país, es un crédito internacional. Pero sí, la visa de turista es como el típico escenario donde un cliente viene, visita, invierte y hacemos un préstamo. Esa es la mejor situación. Pero si no tenemos la visa y tenemos deseos de comprar, también les puedo ayudar. Eso es lo importante de mencionar eso. Visa de turista, súper. ¿Cuáles son los errores más comunes que a veces cometen esos inversionistas? Para que les des una luz y pues como consejo final, les dirías a ellos más bien, en el momento que esté considerando invertir, cómo hacerlo y que para que no lleguen a cometer esos errores. Yo soy de las personas que contesta sábados y domingos, así los bancos no estén cerrados. Muy importante que nos hagan todas las preguntas, que se dejen guiar. Q Capital es una empresa que lleva muchísimos años y ha cerrado billones de dólares en préstamos, como tú lo dijiste al principio. Ana Irene y María son gente que llevan muchísimo tiempo también enseñándole a los clientes, guiándolos, pero no hay pregunta mala. Es muy importante que yo siempre voy a estar desde el principio hasta el final guiando al cliente. ¿Qué error puede cometer el cliente? No dejarse guiar, no dejar que yo le explique exactamente cuál es todo el proceso, que todo tiene una explicación. Yo soy muy explicativo, si se lo han dado cuenta. Entonces, nada, es simplemente vamos a hacer una preaprobación, vamos a elegir una propiedad, vamos a completar los 5 documentos, vamos a enviar todo al banco para una aprobación, el banco nos aprueba el préstamo, arreglamos todo el tema de título, notaría, compramos un seguro, enviamos todo al banco, el banco nos da clarificación para cerrar y tenemos las llaves. No, aquí no hay error grande que cometer. Aquí todo está en que si tenemos todo organizado y según nuestro perfil financiero, vamos a elegir un banco y vamos a comprar una propiedad. Es muy importante. Es muy importante el acompañamiento, es lo que estás diciendo, el acompañamiento, el apalancamiento, ¿verdad? Tenemos una pregunta, se han activado unas preguntas, parece que es un tema muy interesante. ¿Tener propiedad de inversión solo se mide el arrendamiento como ganancia? No, al banco le vamos a dar una carta, digamos, si el cliente está en Colombia,
y el cliente trabaja para Coca-Cola, vamos a pedir a Coca-Cola una carta de sus ingresos. Si el cliente es empresario, vamos a pedirle a su contador una carta con los ingresos que hace en su país. Eso es lo importante de la calificación. El banco no tiene en cuenta si es una propiedad de inversión, el banco sabe que lo va a rentar, pero el banco también el cliente también puede decidir, no, yo no voy a rentar mi propiedad, es una propiedad de inversión o va a ser mi segundo hogar, pero yo no lo voy a rentar, yo lo voy a usar cada vez que vaya, cada 3 meses, cada 6 meses y la voy a usar. El banco puede asumir también eso. Entonces el banco no toma en consideración en el préstamo que hablamos inicialmente, no toma en consideración el arrendamiento como ganancia. Pero hay un tipo de préstamo donde si el cliente, es muy importante entender también, porque pasa también, si el cliente no tiene trabajo el día de hoy, el cliente está retirado, el cliente no es empresario, el cliente sus ingresos, él vive de una renta, vive de X cosa, el cliente, el banco puede, sin revisar ingresos, sin pedir carta de verificación, le hace un avalúo a la propiedad y le hace un reporte de rentas donde el banco va a determinar, el evaluador va a determinar por cuánto se renta esa propiedad. Y si esa propiedad se renta, que casi siempre es así, se renta, digamos que nuestro pago mensual fuera $3,000, poniendo el 30%, y la propiedad se renta exactamente por 3,000 también, y uno se cancela con otro, el banco no pide nada de ingresos. Ahí es donde el arriendo o el precio de cuando arrendamos la propiedad es importante. Pero de resto, lo importante son los 5 documentos, encontrar una propiedad, poner una cuota inicial y obtener las llaves en tan solo 45 días. Excelente. Bueno. Buen día. Y si es primera vez comprando, ya cómo debería empezar. Hablando con nosotros, Laura, es lo más importante. Cuadremos una reunión donde nos sentamos 30 minutos, revisamos y conversamos sobre tu perfil financiero, cuánto es el dinero que se necesita para comprar la propiedad, y yo en 30 minutos te tengo una carta que puedes usar con Ana Irene para comprar cualquier propiedad en todo el estado de la Florida. ¿Listo? ¿Ese acompañamiento cuánto puede valer? ¿O va con el proceso de la propiedad? Hablemos rápido de eso. Siempre, si compramos una propiedad rápido en México, Colombia, poniendo ejemplos rápidos, en Colombia también tenemos gastos notariales, que son los gastos legales. Si obtenemos un préstamo, tenemos gastos bancarios. Y si compramos una propiedad en Colombia, también tenemos que pagar impuestos al gobierno. Esas 3 cosas, banco, legal, notaría y gobierno, aquí las llamamos costos de cierre. El costo de cierre, correcto. El costo de cierre de comprar una propiedad en el estado de la Florida para todos los clientes internacionales de cualquier parte del mundo es alrededor del 6%. Es decir, si nos vamos a comprar una propiedad de $500,000, que ese es el promedio de propiedad que están comprando los clientes internacionales, de 500 a 1 millón, si tenemos una propiedad de 500, el 25 o 30% de eso, estamos hablando de $125,000, $150,000 de cuota inicial. Aparte de la cuota inicial, que es lo que nos vamos a gastar, ese 25 o 30%, tenemos que tener listos los gastos de cierre. Si compramos una propiedad de 500 por el 6% da $30,000. Más o menos $30,000 son los gastos totales, que ahí te va a incluir todo el tema bancario, todo el tema del proceso, todo el tema notarial, todo el tema legal, todo el tema de avalúos, pólizas de incumplimiento, póliza de seguro, todos los gastos que hay al comprar una propiedad son alrededor del 6%. Dentro de ese 6% está incluido absolutamente todo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ya nos despedimos, dándote las gracias, de verdad. Yo quisiera agregar algo. En la pregunta anterior, creo que estaban preguntando puntualmente si ese acompañamiento con nosotros tiene un valor o ellos tienen que pagar algo. Y la respuesta allí, si esa era la pregunta y yo entendí correctamente la pregunta, es que nuestra asesoría, obviamente la asesoría de nosotros como asesores inmobiliarios, la paga el vendedor de la propiedad que ustedes elijan. Y en este caso tampoco tienen que pagar nada adicional por la asesoría de Q Capital o del asesor financiero. Ok. Entonces, ¿tú piensas que si estaban enfocados en ese sentido? Pues sí. La respuesta es que no hay cobro. Exacto. Esa es la están preguntando que cómo se ponen en contacto con nosotros. Con Ana Irene, definitivamente cuadremos una reunión, por favor. ¿Quién es Rocket Panamá? Sí. Cuadremos una reunión directamente con Ana Irene. Yo estoy disponible, como les dije, hasta un sábado, un domingo para conversar, así los bancos estén cerrados, normalmente de 9, 8 de la mañana a 6 de la tarde, pero
Lo importante es que conversemos, es Sí. muy importante, es simplemente cuadrar una reunión. Esto va a quedar grabado, quiero decirle a todos los que nos están viendo, nosotros tenemos en su ficha de inscripción, nosotros tenemos todos sus datos y le vamos a hacer llegar toda la información, inclusive esta que ya vieron, por si quieren ver algún otro detalle. Esto también va a estar en la plataforma de YouTube. Y ahí pueden continuar haciendo preguntas y van a estar todos nuestros contactos, tanto el de Marieta como el de Jessy y el de mi persona. Y además los vamos a estar contactando, los vamos a llamar en los próximos días, así que estén atentos porque Claro. a todos los que están registrados en el webinar nosotros les vamos a hacer una llamada en los próximos 2 o 3 días. Correcto. Bueno, nos despedimos, Marieta. Muchísimas gracias, Jessy. Bueno, gracias oye, de verdad, fue un gusto conocerlos a todos los que estaban conectados. Sí, muy nutritivo, muy concreto, muy explícito, como dices tú. Gracias por tu tiempo, Marieta, gracias. Gracias, Ana Irene, por tu tiempo Perfecto, también. Ana Irene. Quedamos muy pendientes a todos los que se quieren preaprobar. Aquí estaré. Y a las personas que nos han escuchado, que estuvieron aquí en vivo y a las que nos oigan también en diferido, muchísimas gracias por su tiempo, porque obviamente pues es uno de los recursos más valiosos que todos tenemos. Así que buenas tardes, que pasen una feliz tarde todos y ahí estaremos en contacto. Hasta pronto. Hasta pronto.